Grabamos. Bueno, buenas tardes. Entonces comenzamos con nuestra cháchara del día. No puedo estar mirando el chat, lamentablemente tengo una pura pantalla. El chat a la vez interfiere con la presentación, así que lo cierro. Si alguien tiene alguna consulta, algún comentario que hacer, por favor, simplemente interrúmpame, ¿sí? Supongo que se me escucha. Sí, se le escucha, profe. Perfecto, ya. Vamos entonces a nuestro siguiente tema, que es el tema que se conoce como cuadratura. Vamos a hablar del problema que queremos resolver, vamos a hablar de usar rectángulos, trapezoides y vamos a plantear la regla de Simpson. Vamos a discutir un poquitito de fórmulas de mayor orden y cómo podemos acelerar la convergencia. Y finalmente un breve resumen de lo que tratamos hoy. El problema. Una de las tareas comunes en ciencia, en ingeniería, después de resolver toda clase de ecuaciones raras, que fue el tema anterior que nosotros vimos, y ocasionalmente interpolar también para poder obtener alguna curva suave de datos experimentales, es calcular, que fue el tema de interpolación, es calcular el valor de integrales definidas. Calcular la integral, como ustedes recordarán de sus ramos de cálculo, es hallar el área bajo la curva, en el fondo lo que se conoce como el teorema fundamental del cálculo. Y en la geometría clásica, la geometría de los griegos, el problema que se planteaba era encontrar un cuadrado de la misma área que la figura que me diera. O sea, por ejemplo, encuentro un cuadrado que tiene la misma área de un triángulo. O el famoso problema de la cuadratura del círculo, encuentre un cuadrado cuya área es la misma que el área del círculo. Por eso es que a este tema se le llama cuadratura, un nombre histórico, digamos, que un poco dejó de tener sentido, pero los nombres generalmente quedan. Igual que en el caso de las ecuaciones, como ya lo vimos en su oportunidad, la triste realidad es que muy pocas integrales de interés se pueden expresar en formas cerradas. Hay que recurrir a alguna clase de aproximación. Una aproximación que posiblemente ustedes hayan visto por ahí es expandir lo que estamos tratando de integrar en serie de potencias, integrar esa serie y eso nos da una serie para la integral o algún chamullo similar. Aquí estamos pensando en técnicas diferentes. La técnica básica que vamos a discutir nosotros es tomar la función del caso, evaluarla en algunos puntos, interpolar mediante polinomios, que es la técnica básica de interpolación que nosotros tenemos, y enseguida estimar la integral de la función mediante la integral del polinomio del caso. Hay algunas técnicas adicionales que se pueden usar para evaluar integrales que tienen aplicaciones más bien especializadas. Nosotros nos vamos a centrar en esta técnica acá.
Bueno, ¿cuál es nuestro problema entonces? Así, para aterrizar en duro, suponemos que nos dan una función f de x, que vamos a suponer para evitarnos líos, que es una función continua en el intervalo. Si es que la función no es continua en el intervalo, habrá que empezar a usar alguna clase de truco raro, digamos. Si es que la función tiene discontinuidades, por ejemplo, tiene saltos o cosas por el estilo, bueno, en ese caso podemos dividir en el intervalo en tramos. Si es que la función en algún punto tiene, ¿cómo se llama? Tiene una discontinuidad, por ejemplo, tiende a infinito o algo así, ahí nos vamos a ver en problemas y nuestras técnicas obviamente no nos sirven de mucho. Hay que empezar a usar técnicas especiales. Aquí estamos suponiendo una función suave, continua, en el intervalo entre cerrado, entre A y B. Y nos interesa evaluar esa integral dentro de alguna tolerancia epsilon. Una de las cosas que podemos hacer, obviamente, como nos están dando una función, los puntos en los cuales vamos a evaluar la función los podemos elegir nosotros, de manera que nos resulten convenientes en algún sentido. Para la primera pasada del problema, vamos a suponer puntos igualmente espaciados. Vamos a llamar h al espaciado entre punto y punto. N es el número de intervalos. Son n más un punto, incluyendo el punto inicial y el punto final. O sea, los puntos van a ser a más h, a más 2h, bla, 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 hasta a más nh, que es b. Vamos a entonces calcular fórmulas, vamos a obtener fórmulas de la forma general siguiente, de integral entre x0 y x sub n de f de x es aproximadamente la suma entre 0 y n, o sea, y entre 0 y n, de a sub i f de x sub i, donde los puntos, los x sub i, como decíamos, eran simplemente en la primera vuelta que le vamos a dar el cuento, van a ser simplemente los puntos igualmente espaciados, x sub 0 más i veces h, ¿sí? Y los a sub i, bueno, tendrán que obtenerse de manera de que esa cosa resulte lo más precisa posible. La idea más simple de todas es aproximar el área mediante una escalera. O sea, a ver qué puedo hacer yo aquí. No, esto no me sirve mucho. Measure, whiteboard, compartamos esto. O sea, si yo tengo acá los ejes, y tengo una hermosa función así, lo que yo puedo hacer es algún color apropiado, amarillo no muy apropiado que digamos que morado. Tengo tramos, digamos, 1, 2, 3, y así. Mis habilidades dibujando con el mouse son bastante limitadas, como ustedes podrán apreciar. La idea entonces es aproximar nuestra función por rectangulitos. En este caso son rectángulos que comienzan en el punto inicial del intervalo. Y estimamos el área que a nosotros nos interesa como el área debajo de esta
escalera que tenemos acá. ¿Se entiende? Es como la integral clásica, pero sin el límite de los rectángulos, Exactamente, o sea, ¿cierto? en el fondo es la misma, o sea, no es exactamente Es como Riemann, ¿no, profe? Según ya. Sí, parecido. Ya. Lo que sí que si tú te vas, digamos, y te das el trabajo de revisar la definición propiamente de la integral de Riemann, lo que hace Riemann es elegir un punto en cada uno de los intervalos no tienen por qué, son del mismo largo y un montón de otras cosas más, ¿sí? Aquí estamos simplemente aproximando la función mediante una escalera donde, como tipo Riemann, digamos, donde estamos suponiendo que todos los intervalos son del mismo largo y estamos arbitrariamente tomando el punto inicial de cada intervalo. ¿Sí? Por lo demás, no, esa integral le dicen integral de Riemann, pero no es de Riemann tampoco. La integral que definió Riemann es una cosa bastante más enredada, digamos. No recuerdo bien el nombre realmente del prócer que inventó eso. Les quedo debiendo el hacer un monito. Me di cuenta cuando estaba revisando las transparencias ahora de que debería haber agregado un monito como el que acabo de esbozar malamente ahí. Normalmente debería haberlo agregado a la presentación, pero no lo hice. O sea, lo que estamos haciendo es básicamente decir que la integral entre A y B, donde B menos A es N, lo aproximamos como, en realidad esto debe ser N menos 1. ¿Okay? Claro, porque eso está calculando ahí en B más H también. Eso en realidad, si lo quieren mirar de esa manera, corresponde a aproximar la función mediante el polinomio de grado 0 en cada subintervalo, o sea, entre A y A más H, entre A más H y A más 2H y así sucesivamente. Y estamos tomando simplemente el valor de F al principio del intervalo como el polinomio que aproxima. Una aproximación bastante burda, digamos, pero es una aproximación. Esta técnica es bastante simplista, es bastante sencilla de analizar, lo que es interesante, y nos ayuda a dar una idea de cómo se puede llevar a cabo esta clase de análisis. El problema es que en el momento que empezamos a usar más puntos, qué sé yo, alcanzamos en alguna regla con 3 o 4 puntos o cosas por el estilo, el desarrollo se empieza a poner súper feo y no quiero realmente entrar en esos líos. Analicemos el error. Entonces. Consideremos el intervalo x sub i hasta x sub i más 1, donde x sub i más 1 menos x sub i es h. ¿Sí? Entonces estamos pensando solamente uno de los pedacitos, uno de los rectangulitos y el pedazo de función que hay por encima. Lo que hacemos para llegar a estimar la aproximación que estamos cometiendo es expresar la integral f mediante serie de Taylor con residuo de la forma de Lagrange y al efecto usamos el teorema fundamental del cálculo. O sea, definimos una función f mayúscula de x que es la integral entre x sub i hasta x de f de t de t. Esa función por serie de Taylor la podemos expresar como f de x sub i más f' mayúscula de x sub i por x menos x sub i más 1/2 f segunda xi sub i x menos x sub i cuadrado, donde xi obviamente está entre x sub i y x sub i más 1. Eso es lo que dice la serie de Taylor.
La función f mayúscula, por definición definitiva, de la integral, obviamente, es 0. La f en mayúscula en x sub i. Por el teorema fundamental del cálculo, f' de x sub i es simplemente la función f en x sub i. Estamos suponiendo que f es una función integrable y todo el cuento, ¿cierto? Y me queda el x menos x sub i más un medio f', que es la segunda derivada de esto. Estoy suponiendo también entonces que la función es derivable. Psi sub i por x menos x sub i cuadrado. Eso es lo que me dice Taylor. Y el teorema fundamental del cálculo. Profe, Dígame. ¿y cómo escogió llegar hasta la segunda derivada en la serie de Taylor? Porque lo intenté llegando hasta la quinta, me di cuenta que el resto sobraba, así que machetas. Dale. O sea, en el fondo, como yo les comentaba antes ya, hasta dónde llegamos con la expansión de la serie es más un arte que una ciencia. O sea, al tufímetro uno dice, oye, esta cuestión me conviene llegar hasta acá, probamos, ups, me quedé corto, así que voy a tener que agregarle más términos, o ups, agregué algunos términos que finalmente se terminan absorbiendo, así que para qué complicarse la existencia recorté, ¿sí? Ahora, en este caso particular, ¿por qué el tufímetro diría que habría que llegar hasta ahí? Porque básicamente el valor de la función incide, ¿sí? La primera derivada no hay por dónde, digamos, porque en ninguna parte estamos considerando la pendiente de la función f, ¿cierto? O sea, el término que deberíamos considerar entonces el primero de esta cosa y el segundo probablemente sea el error. Como primera aproximación así muy efimétrica, ¿sí? Como digo, esa idea inicial habrá que confirmarla probando y viendo hasta dónde llegamos. Otra manera de verlo probablemente es decir, oiga, estoy aproximando esto mediante una función, mediante una constante, que viene a ser esto, y lo que haya después de la constante, o sea, la pendiente de la curva va a, ¿cómo se llama? Va a ser el primer término del error. ¿Se entiende, no? En el chat el Aaron pregunta ¿por qué f de x sub i es 0? Porque la F mayúscula, calcúlalo. La función f la estamos definiendo como la integral entre x sub i y x. El f mayúscula x sub i es la integral entre x sub i y x sub i, o sea, una integral de un rango 0, y eso es 0, ¿cierto? ¿Estamos? Profe, Sí. el símbolo ahí, el sí, ¿por qué se toma como, o sea, por qué se elige que el sí esté ahí y no un x sub i o un x sub i más 1? Revisa el teorema de Taylor al respecto. En particular, el Taylor consigue una forma de Lagrange. A ver, espérate un minuto. Debería.
algo así armado de antes, probablemente ya, no importa. Mm, no sé si se ve esto ahora acá. Sí, sí, sí. Sí. Ya, lo que dice Taylor en el fondo es que la función f evaluada en a más h la puedo expresar como esta sumatoria de acá, que es lo que típicamente nosotros conocemos como la serie de Taylor, más un residuo que obviamente depende de n y del h correspondiente, ¿correcto? Resulta, ese residuo se puede expresar de una montonera de maneras distintas, donde en este caso particular lo que nosotros estamos haciendo es usar la forma de Lagrange del residuo. Hay otras más, cada una con sus propias técnicas divertidas, digamos. Déjenme escribir esta cosa acá.
Profe, pero si quiere, reviso el apunte y después si tengo dudas lo pregunto. No, está bien, después. digamos, pero el tema es que la forma de Lagrange del residuo es esta que aparece aquí, que dice que el Rn de H es la n más 1 ésima derivada de la función en A, partido por n más 1 factorial, o sea, básicamente, y todo eso, no por K, sino que por elevado a n más 1. ¿Sí? Donde este valor de K, el psi, está entre 0 y H, o sea, está entre medio de esos dos puntos. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice el teorema de Taylor de la aproximación por serie de potencia. Y eso es lo que estamos usando nosotros acá. Esto de aquí es el residuo de la forma de Lagrange, pero estamos cortando la serie, digamos, en 1 acá. ¿Sí? Y esta condición de acá en el fondo viene de no es A. Perdón, esto está mal aquí. Ahí está. Y la condición sobre el... Eso no son correctas. Eso es lo que nos dice el teorema de Taylor para la serie, que es exactamente lo que estamos aplicando nosotros acá, pero estamos cortando la serie después del término, del primer término, del segundo término con K igual 1. Nos queda este residuo. ¿Sí? En este caso particular, nuevamente usando el teorema fundamental del cálculo, la primera derivada de f mayúscula es f', la segunda derivada entonces de f mayúscula es f segunda. O sea, la segunda derivada de f mayúscula es f'. Y por lo tanto nos queda esta expresión de acá. Pero esto de aquí, cuando evaluamos esta parte de acá para x igual a x sub i más 1, el error en ese intervalo es el valor de la función exacta, que es este f de acá, en x sub i más 1, menos f de x sub i más h, que es básicamente este término. Que por lo Profe, tanto ¿sabe? es, perdón, Usted creo que está pensando que estamos viendo el mouse y ahora no lo ah, estamos viendo. la verdad, se me Anteriormente sí olvida se que veía. ahora no se ve el mouse, maravilloso. Pero, profe, quizás si saca el modo presentación del PDF, quizás ahí lo veríamos. Ya, pero sí, bueno, si quito el modo presentación, seguramente va a quedar la crema aquí. Oh, No, ahí se tampoco lo ve, vemos el mouse. ya, no sé si Es el, ¿cómo pesado el se llama? zoom. El zoom es medio tonto, si no tiene mucho caso. Sí, yo siempre tengo la idea que ustedes están viendo el mouse. Bueno, no importa. El f mayúscula de x es la integral entre x sub i x de la función f minúscula. Y la primera línea es simplemente aplicar el teorema de Taylor, cortando la serie después del término lineal, digamos, a eso, que
como decíamos antes, f mayúscula de x sub i es la integral entre x sub i y x sub i, por lo tanto 0. El segundo término, por el teorema fundamental del cálculo, el f' mayúscula de x sub i no es más que el f minúscula de x sub i. El siguiente término, el f segunda mayúscula de x de cualquier cosa, es simplemente el f' minúscula de esa misma cosa, por el teorema fundamental del cálculo nuevamente. Y por lo tanto tenemos la segunda línea. Si ahora tomamos x igual que x sub i más 1, el psi va a ser estar entre x sub i y x sub i más 1. Y el error en el intervalo, que simplemente es el valor de la función, o sea, del f mayúscula, o sea, el valor de la integral exacto, que es la función f mayúscula, evaluada en x sub i más 1, menos la aproximación que estamos calculando. La aproximación que nosotros estamos calculando es f de x sub i, o sea, el valor de la función al principio del intervalo, por x sub i más 1 menos x sub i, que es h, por definición de h, ¿sí? Y por la segunda línea de lo que tenemos arriba, eso es un medio veces la primera derivada de en algún punto intermedio por h cuadrado, ¿sí? Si nosotros tuviéramos alguna cota, alguna estimación para la primera derivada de la función en el intervalo que nos interesa, esta nos da una idea del error que estamos cometiendo. De todas maneras, es de suponer que, o sea, el f' correspondiente a ese es un valor, simplemente no debería variar demasiado, y por lo tanto tenemos que el error es básicamente O de h cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ahora bien, el error, ese es el error en un intervalo, en realidad tenemos n de ellos. O sea, la suma, tenemos que sumar los errores para el intervalo número 0, el 1, el 2, hasta el n-1, que me va a dar h cuadrado medios por la sumatoria entre 0 y n-1, en el fondo, sobre i, de los f' en algún punto intermedio del intervalo de la primera derivada. Si resulta que la primera derivada en todo el intervalo es mayor o igual que m minúscula y menor o igual que m mayúscula, y son m intervalos, esa sumatoria que tenemos arriba, la que nos da el error, la podemos acotar de esa forma que aparece abajo. ¿Sí? Son n intervalos, en cada uno de ellos el f' es siempre mayor o igual que m minúscula y menor o igual que m mayúscula, y nos queda entonces como h por n es el largo del intervalo completo, o sea, el b menos a, nos queda la fórmula de abajo. ¿Sí? O sea, el error en el fondo para el intervalo completo es O de h minúscula. Si disminuimos el tamaño del intervalo a la mitad, el error debería ser la mitad que estamos cometiendo. Y en particular, si es que tenemos cotas para la derivada de la función en el intervalo, aquí esto nos da cotas para el error. Una extensión, en el fondo, del teorema del valor medio, que no es demasiado complicada de obtener, es que hay un phi en el intervalo tal que la sumatoria de los f' de psi sub i es n veces el f' en algún punto psi en el intervalo.
y por lo tanto podemos llegar a la conclusión finalmente que nuestro error cumple con que el error es xi prima, f prima de xi por b menos a medios por h. Donde el sí obviamente termina dependiendo del h, pero esperamos que la dependencia no sea demasiado fuerte y por lo tanto podemos decir, oiga, si es que disminuimos el intervalo a la mitad, el error que estamos cometiendo debería disminuir a la mitad también. ¿Se entiende lo que estamos haciendo aquí? ¿Se entiende el razonamiento que nos llevó a esto? Estamos acotando el error de nuestra aproximación. Así es, esa es la idea. A ver, me mandaron un no entiendo la relevancia con respecto a lo que estamos hablando acá. Porque aquí, No, profe, eso era de la pregunta anterior, pero ya pasó. ya, en todo caso, supongo que se entiende lo que estamos haciendo acá. O sea, lo que estamos haciendo es plantear el error para un pedacito del tramo que nos interesa. O sea, la integral, digamos, en términos de una serie de Taylor, que fue lo que hicimos inicialmente acá, en términos de un pedazo del tramo que nos interesa, y usamos esa serie de Taylor, particularmente el residuo, el último término en la segunda línea acá, nos da el error, y eso lo usamos entonces para finalmente llegar a una estimación del error que estamos cometiendo. El otro punto es que aquí nosotros no estamos simplemente usando un intervalo y aproximando sobre ese intervalo mediante el valor inicial de la función, el cuadradito, sino que partimos diciendo tenemos n intervalitos y nuestra integral no es simplemente una caja, digamos, sino que la suma de una montonera de cajitas. Y por lo tanto, en realidad nos interesa no el error que estamos cometiendo en una cajita, sino que el error que estamos cometiendo en total en todas las cajitas. Y eso fue lo que llegamos acá finalmente. ¿Sí? Usando el teorema del valor medio, digamos, del cuento del teorema del valor medio, llegamos finalmente entonces por la vía de darse un par de saltos en el aire que no son tan complicados, que el error finalmente tiene esa forma de ir. Para algún punto xi que está entre A y B. Para nuestros efectos, el A y el B son fijos, o sea, nos dicen calcular la integral entre 0 y 17 de esta fea función. Y ahí tenemos el A y el B, y esos son fijos, no los podemos cambiar. La función también es un dato dado, ahí no podemos modificar nada. Lo que sí podemos cambiar es el h, o sea, podemos usar
10 intervalitos o 500, ¿sí? Y esto nos da una idea de qué tan grande es el error que se está cometiendo en los dos casos. Obviamente, en general no tenemos la menor idea cuánto es el F' correspondiente, pero tal vez conozcamos algo de la función que nos están dando y podemos entonces poner alguna clase de cotas a la derivada del caso y eso nos da una idea de un rango en el cual pueda estar el error. Ya. El tema que yo les había mostrado que era teníamos este desastre acá, que mejor limpiamos esto y volvamos a hacer el mismo chamullo de antes. Solían estar más o menos rectas las curvas. Dijimos que nuestra curva debe estar en azul. Hagamos alguna cosa así. Rojo para las líneas del caso. Esto sí que salió chueco acá. Lo que estábamos haciendo nosotros era aproximar simplemente por la vía de crear una recta acá, que en el caso de una función como esta es mala idea. Si que nosotros eligiéramos mejor el punto del medio, o sea, si tomáramos el punto del medio, o sea, este punto de aquí, y usáramos entonces como aproximación de ese tramo, eso, alto chueco salió. Está claro de que si tomo el punto de aquí abajo, pongamos una línea morada acá, me estoy quedando corto, ¿sí? Me está faltando todo el triangulito, entre comillas triangulito que tengo acá. En cambio, si tomo el punto del medio, este triangulito que queda acá, que estoy sumando de más, digamos, más o menos se compensa con el triangulito que tengo acá, que me estoy quedando corto porque estoy quedando por debajo. Y por lo tanto, cabe esperar que una técnica que en vez de usar el punto inicial o el punto final, que en el fondo podemos analizar exactamente de la misma forma, usar el punto del medio debería dar, en particular si es que la función es monótona creciente o decreciente, de lo mismo en realidad, debiera dar resultados mejores, ¿correcto? ¿Se entiende la idea o no? Sí. Perfecto. Volvemos entonces a compartir la presentación. Entonces, intuitivamente nos da el mejor resultado usar el punto medio. O sea, en vez de usar el punto inicial de cada intervalo, como lo estamos haciendo nosotros, es usar el punto medio del intervalo, o sea, f de x sub i más x sub i más 1 medios. Como decíamos, el triangulito que sobra en un extremo se compensa aproximadamente con el que falta en el otro, y por lo tanto esperaríamos que obtenemos una cosa más precisa. Si ustedes lo piensan, y eso nos lleva entonces a qué orden de aproximación tiene sentido usar acá. El hacer esto, el usar el punto medio del intervalo, en realidad es exactamente correcto si es que nuestra curva
es una recta con una pendiente cualquiera, ¿cierto? Porque en ese caso realmente la parte que sobra en una mitad es exactamente congruente con la parte que falta al otro lado, y por lo tanto esos dos pedazos realmente se compensan y la cosa cuadra. Por lo tanto, cabe esperar que acá tengamos que, en el fondo, o sea, lo que estamos ganando es que estamos usando un punto más. Estamos haciendo exactamente la misma idea, pero en este caso, como digo, vamos a extender nuestra serie un término más. ¿Sí? Expandimos entonces, f de x es f de x, f mayúscula, digamos, la misma función f mayúscula que teníamos antes. Expandimos serie de Taylor y estamos yendo hasta este término, más término hasta d a la cuarta. ¿Sí? Que, igual que antes, el f de x sub i es 0, los f', f segunda y f tercera son son la f minúscula, la primera derivada, la segunda derivada de f minúscula, y los factoriales del caso. Eso me da la segunda línea de esta página, ¿sí? Y el f de x sub i más 1 es f de x sub i por h, el h es x sub i más 1 menos x sub i, más etcétera, etcétera, o sea, la tercera línea de allá abajo, ¿sí? Eso simplemente sustituyendo a h en la línea anterior. Acá no me estoy dando el trabajo de decir exactamente cuál es la forma, digamos, del residuo. Eso queda como ejercicio para ustedes divertirse con eso. El error en el intervalo es la integral entre x sub i más 1, f de x, menos h veces f de x sub i más x sub i más 1 medios. O sea, el valor exacto del intervalo de la integral menos el error, menos la aproximación que estamos calculando. El primer término del error es simplemente f mayúscula de x sub i más 1. El segundo término, ahí lo que estoy haciendo ahora es aproximar la función f minúscula utilizando serie de Taylor para calcular el valor de f en x sub i más 1 medios. O sea, ahí estoy avanzando h medios, digamos, por eso la fórmula es f de x sub i a secas más f' de x sub i por h medios. La diferencia que tengo, un medio f segunda x sub i por h cuadrado medio, h medios al cuadrado, que es h cuadrado cuartos, más o de h cubo, la aproximación correspondiente. Y si sustituyo entonces nuestra fórmula en términos de la serie con el error, la tercera línea, y lo combinamos con la segunda parte que tenemos anotado ahí, nos resulta que el error del intervalo es un 24avo f segunda x sub i h cubo más o h a la cuarta. ¿Sí? ¿Se entiende el razonamiento que hay aquí? Profe, yo tengo una duda. Dígame. ¿Por qué cuando saca el error del intervalo se resta el HF? Este es la primera línea de la expresión para el error. El error es el valor exacto de la integral, o sea, el primer término que aparece ahí, ¿sí? Menos la aproximación, y nuestra aproximación para ese intervalo, estoy aproximando el valor de la integral sobre ese intervalo como h veces el valor de la función evaluada en el punto medio.
Ah, ok, vale. ¿Sí? Bueno, lo que sigue después es, en el fondo, la función f mayúscula, la habíamos aproximado mediante una serie de Taylor, que es la tercera línea de esta página, digamos, y la función f minúscula la aproximamos también mediante serie de Taylor, pero queremos el valor no en x sub i más 1, sino que en x sub i más x sub i más 1 medios. ¿Sí? Y esa es el segundo término, digamos, de la segunda línea del error. Bueno, y aplicando nuestras técnicas para juguetear con OEs mayúsculas y otras hierbas más, llegamos a la última línea de esta página. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Perfecto. O sea, si ustedes comparan este error con la fórmula anterior que teníamos, el error acá es, para un intervalo, es OH cubo, digamos. En el caso anterior era OH cuadrado para un intervalito. O sea, por el simple truco de, en vez de usar el punto inicial o final, usar un punto del medio, ganamos un, ¿cómo se llama? Ganamos un grado completo en el orden. ¿Sí? No estamos trabajando más, estamos calculando F en la misma cantidad de puntos, pero estamos teniendo un error bastante menor probablemente. La siguiente idea es, en el fondo, decir, oiga, esta cuestión de aproximar la función, ya sea por el punto inicial o por el punto final del intervalo, es una tontera. Ya que tenemos los puntos, ¿por qué no aproximamos la función por tramos, digamos, por rectas que pasan por el punto x sub i y el x sub i más 1? La figura que resulta es lo que se conoce en geometría como un trapezoide, un cuadrilátero con dos lados paralelos, la recta paralela en x sub i y la recta perpendicular paralela, la recta perpendicular en x sub i, la recta perpendicular en x sub i más 1, y dos lados y uno de los dos lados, o sea, el lado que tenemos abajo, el eje X, en ángulo recto, se le llama un trapezoide. Y por lo tanto, la regla que vamos a deducir ahora se conoce como la regla de trapezoides. Aquí hace falta un monito. Debería nuevamente hacer un mono, que es un... se puede... esta cosa me permite anotar. O sea, lo que tenemos es una cosa como esta. Aquí tenemos la curva. Y esa curva la estoy aproximando mediante, para el intervalo que me interesa, lo estoy aproximando por... Alguien tiene una regla que se puede usar en esta casa que estoy aproximando por esa recta, que pasa por ese punto y por ese punto. Ustedes ven, mis habilidades pintando son bastante notoriamente malas. Igual se entiende. Gracias. Como digo, voy a agregar monitos a las transparencias, por eso se me pasó a hacerlo. Bueno, el área de esa figura es simplemente la base, esto, o sea, x sub i más 1 menos x sub i. Este lapicito se ve o no? No, profe. Maravilloso. Ya, no hay caso parece.
O sea, se ve ahí sí se supone que se ve un punto que se mueve, ¿sí? Sí, ese sí. Ah, perfecto. Tenemos el área de esta figura de acá, es la base, esto de aquí, o sea, x sub i más 1 menos x sub i, por básicamente el promedio entre estas dos alturas de acá. O sea, en el fondo, piénsenlo en este rectángulo que queda aquí abajo, más el área del triángulo de arriba. ¿Sí? El área del rectángulo abajo es f de x sub i por x sub i más 1 menos x sub i. Eso me da este rectángulo de acá. Y a eso tengo que sumarle f de x sub i más 1, esto, menos x sub i, por la parte de abajo, medios. Y si hacen la suma, van a llegar a que el área de esa cosa en realidad es simplemente esta fórmula de acá. ¿Sí? Ya. Y nos interesa entonces obtener ahora el, ¿cómo se llama? El área de esta cosa. ¿Se ve el mouse ahí o no? Se supone que ahora debería estar viendo. No se ve el mouse. Ya, o sea, tengo que seguir con la cuestión de, ¿cómo era? Spotlight. Eso. Ah, Sí, ese puntero láser sí se ve. ese puntero sí se ve, ya. Ay. Ah, yo tengo que mantenerlo prendido. El anotar. O spotlight arrow. Ya. Entonces la fórmula es esa, ¿correcto? La regla compuesta ahora, si es que en vez de tener un solo intervalo, tengo n intervalos, básicamente lo que voy a tener es esto para cada uno de los pedacitos, y si hacen la suma del caso se van a dar cuenta de que me va a quedar el x sub 0 aparece una vez, el f de x sub 0 aparece una vez, el f de x sub 1 aparece una vez como inicio del intervalo y una vez como el final, ¿sí? Y así sucesivamente. El f de x sub n, el último, aparece una sola vez. Y la regla entonces compuesta es simplemente esta cosa de acá, o sea, el valor inicial más el final más de dos veces la suma de los valores de la función en los puntos intermedios, y todo eso multiplicado por b menos a partido por 2n. El 2n en el fondo hace que esto de aquí resulte f de x0 más f de xn medios, y todos los otros, en el fondo el 2 se simplifica con este de acá. Nuestro punto entonces es que queremos ver qué es lo que pasa. En un intervalo, el error va a estar dado por, esto está al revés, pero da lo mismo en realidad. El error debería ser esto menos aquello. ¿Sí? Y consideremos el centro de este intervalo. Estamos calculando el error solamente para este intervalo. Consideremos el centro del intervalo, que es esto de aquí. Con eso resulta que x sub i más 1 menos c, que es c menos x sub i, es x sub i más 1 menos x sub i medios, o sea, h medios, ¿correcto? Tengo la misma distancia del punto medio al final que del inicio al punto medio. Estamos cortando en la mitad. Ahora, si ustedes miran la fórmula que tenemos para el error acá, eso
se ve como que estuviéramos haciendo integración por partes, pero en reversa. O sea, el error, como lo estamos indicando ahí, en realidad, que es menos el error, es la integral entre x sub i más 1 de x menos c por f' de x de x. ¿Sí? Pero la integral de f' es x, digamos, es f simplemente. Y eso lo podemos volver a integrar por partes. En este caso, como además f de x sub i menos c es c menos x sub i, es x sub i más 1 menos x sub i medios, resulta esta fórmula de acá en la segunda ronda de integración por partes. ¿Sí? Al integrar simplemente, donde estoy usando como en el famoso cuento del u de b, este es mi este es mi u y este es mi db, x menos c es mi db, para hacer la integración del caso. ¿Sí? Y me resulta entonces al integrar por partes nuevamente esta fórmula de acá. Que usando esto de aquí, que decíamos que lo que es x sub i menos c, qué sé yo, resulta que cuando evaluamos esto en x sub i más 1, resulta esta fórmula de aquí. Para el primer término de acá, resulta este cuarto de acá. Menos esta cosa de acá. ¿Sí? El primer término es una constante por la integral de f segunda. El primer término de lo que teníamos antes. O sea, esto de acá. Esta es la constante y esta es la integral correspondiente, perdón, la integral de f', en realidad no f segunda. Y el polinomio que aparece acá, si ustedes hacen el trabajo de ver, o sea, de partida, este valor de acá es fijo, es positivo, y esto de acá, x menos c, son puros valores positivos que resultan ser todos menores que esto. Por lo tanto, esta parte de acá, el polinomio que está multiplicando al f segunda, no cambia de signo en el rango. Si suponemos que f segunda es continua en ese intervalo, podemos aplicar el teorema del valor intermedio de la integral, que nos dice que psi sub i, que pertenece a ese intervalo, de tal manera de que esto de acá, digamos, lo puedo sacar afuera como psi sub i, como f segunda de psi sub i, por la integral de la otra parte que está quedando acá. Pero resulta que esta parte que está quedando acá es esa integral. Si se dan el trabajo a calcular esa integral, resulta que es esto. Y eso no es más que entonces esta cosa de acá. ¿Sí? O sea, con eso tendremos entonces que el error para un intervalito es la segunda derivada de psi sub i vaciados h cubo para algún psi sub i que está en el intervalo. Y eso lo podemos obviamente extender como antes a el error del intervalo completo. Y resulta, como ya estábamos sospechando nosotros antes, que esta cosa en el fondo, y por eso fue lo que usamos, las aproximaciones que usamos, el error en realidad corresponde a que funciona perfectamente para funciones lineales. El siguiente paso, en realidad creo que ya estamos acercándonos al final de nuestra hora. Sí, estamos casi al final de la hora. El siguiente paso es
en vez de aproximar mediante 2 puntos por cada intervalo, o sea, el punto inicial y final, que era lo que estaba haciendo trapezoides, es usar 3 puntos, el punto inicial, el punto final y el punto del medio. Interpolar entre esos 3 puntos mediante una parábola, o sea, una curva de segundo grado, y integrar el resultado. El resultado de hacer eso se le conoce como la regla de Simpson. El problema sí es que expresar la cuadrática que interpola entre esos 3 puntos es re feo. Pero lo que sabemos es que estamos aproximando la curva mediante una cuadrática que pasa por esos 3 puntos. Eso va a ser exacto si es que nuestra curva es en realidad una constante, un polinomio de grado 0. Es exacto si es un polinomio de grado 1, o sea, una recta. Y es exacto para un polinomio de grado 2, una parábola. Y nos podemos dar entonces el lujo de, si es que funciona para cualquier curva de segundo grado, en particular tiene que funcionar para x cuadrado, tiene que funcionar para x y tiene que funcionar para una constante. Y entonces, en vez de dar la vuelta a través de la fórmula de Lagrange para el polinomio correspondiente, simplemente nos vamos a plantear un sistema de ecuaciones en el cual vamos a usar puntos menos 1, 0 y 1 por simetría para indicar las cosas. Y como decíamos, si es que la fórmula es exacta para constantes, tiene que ser exacta al integrar la constante 1. Si es exacta para polinomios lineales, o sea, rectas, tiene que ser exacta para x. Y si es exacta para cuadráticas, tiene que ser exacta en particular para x cuadrado. Planteando la integral para esas 3 cosas, la integral exacta da 2, 0 y 2 tercios de menos 1, 1 de 1x y x cuadrado. Y la fórmula que nosotros estamos planteando usar me dice que tenemos un a sub menos 1 para el punto menos 1 multiplicado por 1, el valor de la función allí, más a sub 0 por 1, el valor de la función en 0, más a sub más 1 y 1 por 1, el valor de f en 1. O sea, eso tiene que ser eso de allí. Para x me da a sub menos 1 por menos 1, x en menos 1, más a sub 0 por 0, x en 0, más a sub más 1 por 1, x en 1. Y para el x cuadrado me da otra ecuación más. Y ahí tengo entonces ahora un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que puedo resolver. Y resulta que la solución es que a menos 1 y a más 1 es 1 tercio y a 0 es 4 tercios. Y por suerte para nosotros, de pura suerte nomás, resulta que si vemos que lo que pasa con x cubo, la fórmula resulta exacta también para x cubo. Por lo tanto, a pesar de que nosotros habíamos derivado nuestra fórmula bajo el supuesto de que es una parábola, resulta que la fórmula en realidad es exacta incluso para cúbicas. O sea, estamos ganando gratis, digámoslo así, un orden más. El análisis del error es bastante enredado, digamos. Resulta finalmente que el error es una cosa de esta forma, ¿sí? O sea, es un par de grados más que lo que podíamos usar.
Si ustedes recuerdan el fenómeno de Runge, que polinomios de alto grado al interpolar dan unos cototos feos con errores gigantes en los extremos, y por lo tanto uno debiera tratar de interpolar con intervalos, con polinomios más bien, ¿cómo se llama? Más bien modestos, mejor, para evitarse problemas. Y el hecho de que esta cosa, básicamente estamos ganando un grado gratis, hace que esto sea probablemente la fórmula más popular para calcular integrales, ¿sí? En una pasada. Vamos a ver una manera de usar estimaciones de la integral para dos valores de h distintos, y de esa manera obtener una aproximación mejor a la integral, pero ese va a ser tema de la diversión de la clase próxima, y les voy a plantear una pequeña tarea de derivar, digamos, en más detalle de cómo funciona eso para la como tarea, ¿sí? ¿Hay algún tema todavía pendiente? Haremos esto y veamos si hay algo en el chat. Si que no hay nada más, como ya estamos incluso pasados, discúlpenme, de la hora, llegamos hasta acá por hoy día. Están publicadas las transparencias. Yo voy a corregir las transparencias en algún momento en la tarde, y voy a publicar una versión corregida de las transparencias con un par de monos y un par de patos que me di cuenta en el camino, ¿sí? Verificando algunas cosas. Bien, nos vemos entonces el día miércoles a esta misma hora. Cuídense y que les vaya bien hasta entonces. Chao, chao. Chao, profe. Profe. Chao, profe, que le vaya bien.